tiempo para mejorar. Nosotros tenemos que ver la intersección de volumen, costo y riesgo. Tenemos que ver el volumen porque queremos afectar la población más grande posible de pacientes. Tenemos que ver el costo más elevado porque entonces tendremos la oportunidad de ser más eficientes, y también tenemos que ver esas áreas críticas donde necesitamos proteger a los pacientes porque están expuestos a un mayor riesgo. Así que este BCR es la base para nuestras decisiones. Y nosotros creemos que el implementar guías mejora la calidad, la eficiencia y las ganancias financieras. Esto es una publicación que hizo el Consejo Asesor sobre nuestra práctica, y como ustedes pueden ver, tuvimos la posibilidad de reducir en 48% el tiempo, y eso generó una reducción en mortalidad para el infarto agudo de miocardio del 30%. Cuando usted mira la estadía para la cirugía de cadera y rodilla, pudimos reducir la estadía a 2.4 días, y en nuestro programa de cirugía de columna también hubo una reducción, y junto con los retornos financieros nosotros pudimos experimentar una reducción, unos ahorros de 33 millones por nuestro programa de cirugía de columna debido al programa de segunda opinión, que nos ayudó a evitar cirugías innecesarias. Y también cuando usted mira la sepsis, el protocolo de sepsis nos ha permitido reducir todos los costos y gastos relacionados con la severidad de los pacientes con un diagnóstico tardío. Por tanto, se presentó una reducción de $2,000 diarios. Estos son algunos de los ejemplos y cómo nosotros ya llegamos a eso. Nosotros hicimos eso a través de estos pilares, lo cual quiere decir que el implementar las guías, las prácticas clínicas es muy importante, pero la participación del personal y la transparencia son tan importantes como implementar las guías. Hay algunos asuntos que debemos tener en cuenta en cuanto a la implementación de las directrices. Las directrices son publicadas por las sociedades médicas, son buenas, tienen buena información, pero si no se personalizan a los escenarios, a las instituciones específicas, no van a conllevar a ningún mejoramiento. Por lo que debemos personalizar los protocolos, les voy a mostrar algunos ejemplos, y también debemos rediseñar los flujos para permitir que estos protocolos sean implementados completamente. Tenemos una práctica de monitoreo, hacemos un gran esfuerzo, tenemos personas trabajando, monitoreando constantemente la calidad de las prácticas y los indicadores. Tenemos que establecer metas claras y tenemos que compararnos, hacer un benchmark. Tenemos que ver las instituciones nacionales e internacionales que tengan las mismas prácticas y debemos aprender de lo mismo. Cuando vemos la participación del personal clínico, tenemos comités multiprofesionales, multidisciplinarios, que reúnen a los médicos independientes, profesionales interdependientes, y estos resultados de los indicadores de calidad los convertimos en los programas de beneficio de los médicos para que sean premiados si cumplen y se adhieren a los indicadores de calidad. Y último, pero no menos importante, la transparencia. Tenemos una retroalimentación completa de los médicos, lo hacemos tanto de forma individual y online, y les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros. Tenemos que publicar nuestros datos para que los pacientes y la comunidad se puedan beneficiar de los resultados que reportamos, y también tenemos que reportar al personal administrativo, porque ellos son también socios y colaboradores para poder obtener los buenos o los mejores resultados. Quiero explicar ahora entonces cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, cuando vemos el protocolo de infarto del miocardio, tenemos 40 salas de emergencia en el sistema,
tenemos 4. Uno que es la unidad principal, es totalmente diferente porque tiene toda la estructura compleja que se necesita. Cuando diseñamos un protocolo y pensamos en esto específicamente, hemos cambiado el triaje y hemos entrenado a las enfermeras para decidir qué pacientes deben recibir electrocardiograma primero antes de que el médico o el doctor especialista llegue a la sala. Si se decide que, bueno, se necesita el cath lab, tenemos el código o un teléfono para presionar un botón y activar a todo el personal necesario para poder hacer el procedimiento. Ahora, en las otras unidades, tenemos que considerar que las otras unidades no tienen los cath labs y no tienen un cardiólogo 24 horas al día. Entonces lo que hicimos fue que hemos diseñado un proceso de toma de decisiones en donde el cardiólogo le ayuda al médico con una lista de chequeo antes de llamar y enviar el KG, y están las indicaciones, contraindicaciones. Se revisa la lista de chequeo y habla con el cardiólogo para decidir cuál es el mejor procedimiento. Como saben, Sao Paulo tiene mucho tráfico, muchas veces mover un paciente de una unidad a la otra toma más de una hora, entonces debemos decidir cada vez que tenemos un caso en particular. También tenemos un manager de práctica de enfermería. Ella también se activa y sigue este proceso y se asegura que el paciente esté bien y revisa todos los indicadores diariamente, y ella reporta lo que ve al personal clínico y se ven todas las conformidades clínicas. Habla con los médicos, por ejemplo, este paciente debe recibir aspirina. ¿Por qué no está recibiendo la aspirina? Entonces tiene que hablar con el personal para hablar acerca de cualquier contraindicación. Y si, por ejemplo, el paciente es alérgico, entonces, por ejemplo, eso debe estar también incluido en el historial clínico. O, por ejemplo, puedo hablar con el médico, se procede y se le solicita que haga la prescripción de la aspirina. Hemos publicado los datos iniciales por los primeros 8 años de nuestra experiencia en 2013, y lo que hemos visto en los últimos años es que fue posible tener mejores resultados, y cuando se ve el tiempo desde la llegada a la sala de cirugía y la apertura del procedimiento de la arteria, vemos que sabíamos que la American Heart Association recomienda que este tiempo sea menor a 90 minutos y nosotros hicimos 86 minutos. Recordemos eso porque ya vamos a volver a eso en un momento. Otro tema es cuánto tiempo toma para que un protocolo clínico se implemente completamente. Bueno, es como un número mágico. Ayer hablé con Claudia porque cuando miramos los diferentes protocolos es 3 años el tiempo que hemos tomado para la implementación de la mayoría de los protocolos, lo que consideramos completamente implementados. Ellos saben y lo hacen porque es lo que deben hacer y saben hacer. Tenemos que hacer un benchmark, una comparación. Al comienzo empezamos a compararnos con datos que encontramos en internet, como el Public Cleveland Clinic o el Hospital Care o la International Association de Hospitales. En Brasil, bueno, estábamos bien con aspirina y también pensamos que teníamos buenos resultados con el tiempo. Recuerden, con base en esos 86, que es el benchmark internacional, pensamos pues que estábamos haciéndolo bien, pero luego decidimos avanzar y decidimos reportar a una base de registro real, que es el Action Registry del American College of Cardiology. Ellos tenían
más de 1000 reportes de los hospitales, y es muy bueno porque de esta manera podemos compararnos con las buenas prácticas, pero también es bueno porque logramos ajustar estas comparaciones y luego pues quedamos muy sorprendidos porque no éramos tan buenos. Estábamos acá y el promedio de los hospitales eran 57 minutos y trabajamos mucho desde el 2013 para poder obtener los resultados, y eso incluía involucrar a toda la institución, lo que significa que eh, toda la junta, directores, gerentes, médicos, fueron involucrados con estos tiempos de Door to Balloon. Y el primer año es 87, el segundo año 65 y luego 60 minutos, donde estamos ahora. Y este primer semestre del 2017 hicimos 43 minutos. Es decir, siempre podemos aprender y mejorar, pero tenemos que hacer el benchmark, tenemos que compararnos, ver qué es lo que hacen los mejores hospitales y debemos comprometernos para que este cambio sea posible. Debemos ser transparentes también. Tenemos todas las estadísticas reportadas en internet desde el 2008. Si ustedes quieren ir, pueden verlo en inglés o en portugués en el website, y les voy a mostrar algunos de los ejemplos que también pueden ver en internet igualmente. Por ejemplo, para neurología tenemos el Door to Image Time. Tenemos la gráfica también de Quality of Life, de calidad de vida, que incluye hasta un año después del darse de alta. Tenemos en ortopedia, para el programa de cadera, tenemos un volumen incrementado y podemos reducir la estadía educando al paciente y preparándolos antes del procedimiento. Es decir, saber qué es lo que esperamos de ellos, que ellos necesitan salir de la cama tan pronto como puedan y que tengan un plan para que no se asusten cuando se les diga que ya se pueden ir para su casa. Es parte también de recuperamiento, y también se monitorea la calidad de vida después del procedimiento. En cirugía vemos también el programa con más de 5000 programas de robótica. Es importante ver los resultados. Por ejemplo, en infrastectomía no es tan útil ver las cifras de mortalidad porque no es un indicador muy significativo. Tenemos unas tasas muy bajas, pero es importante ver la recuperación de la función rectal y la recuperación del control urinario, por ejemplo, y es lo que hicimos y lo seguimos hasta 18 meses después del procedimiento. En oncología vimos los trasplantes y las cifras de supervivencia. Como cardióloga tengo muchos ejemplos de cardiología, pero lo utilizamos para presentar siempre la mortalidad en los hospitales, y fue el 4% aproximadamente mortalidad en hospitales, pero luego empezamos a mostrar estos datos a los pacientes y lo que escuchamos de ellos es que ellos no quieren escuchar nada de mortalidad, quieren escuchar acerca de supervivencia. Entonces es el mismo resultado, pero ahora la supervivencia es 96%. Entonces no les decimos que el riesgo de muerte es 4%. ¿Por qué hacemos esto? Porque les preguntamos. Entonces tenemos algunos consejos de pacientes para los pacientes ambulatorios internos, para los senior. Cuando vamos a esta reunión y les mostramos nuestros reportes y les pedimos a ellos sus comentarios, lo que obtuvimos es que ellos dicen no queremos saber acerca de las tasas de infección o de muerte, eso les importa a ustedes. Para mí lo importante es cuáles son mis posibilidades de supervivencia. Quiero saber qué tan buena es mi calidad de vida, cómo se va a afectar
¿cuándo voy a poder salir del hospital? Eso es lo que lo que les importa a ellos. Por eso es que hicimos eso y les estamos trabajando en otros cambios que les voy a mostrar en un momento. También le damos retroalimentación a los médicos. Esto puede ser de forma virtual. Aquí tenemos un formato en donde ellos pueden ir al website, tienen una clave, pueden ver los indicadores en el dashboard de los volúmenes y les mostramos los resultados. Por ejemplo, educación continua. Cada médico tiene que suministrar sus certificaciones para ganar 50 puntos todos los años. Entonces, bueno, la azul es el resultado de los médicos, la verde es el promedio y este es el máximo en esa especialidad para, es decir, alguien que lo está haciendo muy bien, y hacemos las comparaciones, tratamos de perseguir esta meta, y 1 año, 2 años, 3 años este médico ya estaba por encima del promedio. Pero cuando nos sentamos y hablamos para obtener retroalimentación de las personas, tenemos indicadores más específicos y vemos aquellas oportunidades que tenemos para discutir problemas que son importantes para nosotros, importantes para los pacientes y que afectan los temas de seguridad. Lo que se presenta acá es que aquí tenemos el nombre del médico, quité los nombres, claro, pero este es el nombre del médico y él no sabe quiénes son los otros médicos. Él quizás trate de adivinar, pero no sabe, y él puede comprar sus resultados. Aquí tenemos un ejemplo para ustedes acerca de la duración de la estadía. Tenemos los volúmenes, altos volúmenes. Estos son los que han tenido más de 200 procedimientos al año, y vemos lo que se observó en comparación con la expectativa de estadía con base en la situación del paciente que estaban tratando. Entonces la severidad va de 1 a 4 con base en el DRG, en el grupo relacionado con el diagnóstico. Cuando miramos a este médico acá, él tiene muy buenos resultados. Cuando vemos los pacientes de menor severidad, pero no tiene tan buenos resultados cuando se trata de los pacientes más severos, más graves. Veamos el paciente 3. Tenemos algo que aprender acá. Quizás su práctica nos ayude a entender y se puede compartir con otros pacientes qué es lo que pueden hacer mejor para tener los mismos resultados. Cuando vemos a los médicos que no hacen que no son cirujanos, lo mismo, muchos de ellos tienen unas estadías muy largas para la misma severidad, pero también podemos aprender de los médicos 1 y 2 y aprender de los médicos 3 y 4, porque tenemos que ver cómo podemos utilizar sus prácticas para entender mejor cómo podemos lograr una mejora. Tenemos o también tenemos que ver los niveles de participación, incentivos. Tenemos un programa que es un programa de relacionamiento y beneficios. Tenemos evaluaciones anuales donde segmentamos en 4 categorías dependiendo del desempeño. Le damos una retroalimentación, les damos beneficios y después se hace una nueva medición. Entonces, hay 70 indicadores que evaluamos todos los años. Toma mucho trabajo. Tenemos 30 personas que participan, no están completamente involucrados, pero ayudan, colaboran con el programa, y luego segmentamos a los médicos en 4 categorías. Uno es el premium, el avanzado, evolución y especial, y lo que miramos es los 4 pilares: volumen de práctica, calidad de la práctica y comportamiento. Vemos también la educación e investigación y su compromiso con la responsabilidad social. Entonces, ¿cuántos son los pesos? 40% de la evaluación es para calidad de práctica, 40% es volumen, 10% para educación e investigación y 10% para responsabilidad social. Estamos cambiando esto justo ahora. Este año vamos a darle más peso a la calidad que al volumen. Vamos a ir a 45 y vamos a reducir el volumen a 30%, porque pensamos que la calidad
Es importante, el volumen es importante para los médicos, pero van a ser más recompensados por la calidad. Tenemos también algunos indicadores como el cumplimiento de los historiales de los pacientes, educación médica continuada, retroalimentación también de todas las enfermeras y los eventos negativos y positivos. Prestemos atención a esta retroalimentación porque es muy importante para la creación, conformación de equipos. Cuando miramos el volumen, es decir, vemos cuántos pacientes se refieren y se tratan, y vemos la tasa de casos complejos, podemos ver cuánto tiempo hemos estado con el médico y tenemos un índice que se genera por el Instituto de Investigación y hace trabajo con los estudiantes de medicina, hace conferencias, etcétera. Cuando vemos el volumen durante las actividades, es decir, cuántos pacientes han visto, cómo participan en nuestro GMA, en nuestros grupos de práctica médica, y cómo contribuyen al desarrollo de las directrices médicas y políticas. Entonces, esos 8.000 médicos se van a segmentar, la mayoría, en la base de la pirámide, pero veamos la parte superior. Tenemos alrededor de 1.200 médicos que equivalen al 76% de las admisiones y cirugías. Uno de los objetivos principales es ayudar a acelerar la carrera de los médicos más talentosos de una segmentación a la otra para poder retener y rastrear los mejores médicos para nuestra institución. Ahora quiero regresar a la retroalimentación de las enfermeras. Necesitamos trabajo en equipo, teamwork. El doctor es el líder, pero él tiene que trabajar como un equipo. Entonces hemos iniciado este programa con las enfermeras y su evaluación a los doctores o doctoras de acuerdo a su comportamiento, a si comparte información, si si es fácil de contactar cuando se necesita, si es cordial, si tiene una buena relación y si él se adhiere a las listas de chequeo, de verificación. Y el grupo que tuvo mayor mejora fue el grupo premium. ¿Recuerdan la parte superior de la pirámide? Ellos eran buenos doctores y doctoras, y hacían el trabajo con el grupo multidisciplinario. Después del estudio se vio que tiene una buena relación con las enfermeras y vieron cuál era el promedio. Entonces también querían tener un buen resultado. Es decir, la mayor parte de las segmentaciones tuvo una mejora, pero el segmento de premium fue bastante significativo. Quiero contarles un poco acerca de los GMAs. GMAs o los GMAs son un concepto que ha sido liderado por nuestro presidente, Dr. Kleiner. El Dr. Kleiner hace 3 años era el vicepresidente y él estaba a cargo del Consejo de Seguridad Médica, y él propuso la idea de que si podíamos crear grupos liderados por doctores y doctoras que nos ayudaran a encontrar soluciones para problemas que estábamos tratando de solucionar como institución, traer a los médicos como líderes, ya que eran ya los líderes para el cuidado médico. Entonces GMA significa grupos médicos asistenciales y se puede traducir como los grupos multidisciplinarios liderados por doctores. Esto es un modelo de personal médico en donde todo se integra en una estructura multidisciplinaria y se hace que los médicos más jóvenes se
reúnan con los médicos más experimentados para desarrollar nuevas prácticas. Bueno, ¿cómo los invitamos? Creamos una oportunidad y los dejamos participar en las decisiones institucionales, les ayudamos. Entendemos sus aspiraciones a futuro y estamos tratando de ayudarles a desarrollar sus carreras y suministramos las oportunidades en educación y en investigación y construimos estos grupos alrededor de las prácticas. Esas prácticas pueden ser de condiciones específicas, de una enfermedad, de tecnología o de una terapia en particular. Bien, en los 3 años hemos tenido alrededor de 900 doctores, partes de los GMAs, 439 no médicos siendo parte de los equipos multidisciplinarios. Tenemos 29 GMAs diferentes, aquí se los puedo mostrar. Más de 600 reuniones formales se reúnen para almuerzo, usualmente una vez al mes, excepto para urología. Los urólogos les gusta hacerlo al final del día, pero el resto se reúne una vez al mes para discutir las acciones y sus intenciones. Bueno, tenemos 24 líder nuevo. Cada GMA tiene un líder. El primer líder es un médico que es nombrado por la institución. Ese médico les ayuda a ellos a construir, a crear el grupo, el equipo, y luego ellos mismos lideran o asignan su propio líder. Ese líder puede ser reelegido por un año más o otro líder puede tomar su posición. 183 acciones diferentes han surgido de los GMAs y quiero mostrarles 3 ejemplos del éxito que ha tenido esto. Tuvimos un problema muy grande con los resultados de la enderectomía carótida. Muchos problemas de la CEA en el 16% eran androplastia. Es una tasa bastante alta. Lo que hicimos es que revisamos el GMA endovascular y nos ayudaron a crear un nuevo protocolo clínico con su permiso para que cada vez que alguien programe una enderectomía carótida, nuestro equipo del programa de neurología revisaran, verificaran las indicaciones. Si hay una indicación clara para el procedimiento, de lo contrario no se permitía que el procedimiento se llevara a cabo en nuestra institución. El último caso fue hace como 15 días, entonces le prestamos mucha atención a esto. Y la participación es asombrosa. Los neurólogos, neurocirujanos, monitoreamos y la consecuencia fue que después de 3 años, en 2016, 2017, hubo 0 strokes, no hubo ninguna complicación después de eso. Otro ejemplo es el spine. Es un problema por su sobrediagnóstico que lleva a unas cirugías innecesarias de columna. Sabemos que es de alto costo, sabemos que hay incentivos y sabemos que hay competencia entre los stakeholders. Lo que hicimos fue que nos asociamos con las empresas aseguradoras, con los proveedores y médicos. Establecimos un programa de segunda opinión con el GMA y las empresas aseguradoras más grandes en nuestro hospital nos enviaba el paciente a nosotros cada vez que tuvieran o que pidieran una autorización para tener una cirugía de columna. Solamente se permitía después de venir a nosotros y que nosotros obtuviéramos una segunda opinión. Lo que sucedió fue que las cirugías necesarias, es decir, 3.500 pacientes se nos fueron referidos durante el programa y solamente 1.500 tenían una indicación clara para el procedimiento. Entonces pudimos evitar 57% de cirugías innecesarias.
y esta reducción del 75% en el costo del cuidado. Aún más importante cuando miramos a la calidad de vida para el grupo médico y de rehabilitación, pudieron mejorar la calidad de vida 2 años después del procedimiento. El último es el SD. Tuvimos un problema con los costos y aún para las empresas de seguros y los pacientes que venían a nosotros, utilizando el modelo de GMA, lo que hicimos fue cómo resolver esto. Entonces dijimos, necesitamos ayuda, la mejor práctica para estos casos de litiasis. Fuimos a trabajar en la clínica de Cleveland, vinieron al hospital y junto con el programa de GMA y el personal clínico se diseñó el protocolo para estandarizar los materiales y las prácticas y pudimos reducir el costo promedio en 25% y la desviación estándar y variabilidad en más del 80%. Eso fue muy importante para nosotros. Si quieren saber un poco más acerca del GMA, los invito a que vayan al Advisory Board, al sitio web, y ahí pueden hacer hacer sesiones de preguntas y respuestas o hacer una conferencia web con nuestro presidente. Hay un tema final y quiero compartir cuál es el siguiente paso, a dónde vamos a pasar ahora. Nosotros sabemos que los desenlaces son muy importantes, pero nosotros también sabemos que hay una falta de estandarización entre las instituciones. Nosotros no hablamos el mismo idioma cuando hablamos de desenlaces y nosotros estamos compilando los desenlaces reales. ¿Será que esos desenlaces sí le importan al paciente? Entonces, ICHOM es un consorcio internacional para la medición de desenlaces clínicos. Está financiado por la Universidad de Harvard, por un grupo de asesorías y también por la Universidad de Karolinska en Suecia. Y ellos quieren definir sets de estándares para cada condición o enfermedad, que es para que todo esté estandarizada y todo el mundo compile los datos de la misma manera. Y eso va a incluir lo que es importante para el paciente, lo que ellos llaman mediciones, desenlaces relacionados con los pacientes, que es importante para el paciente. Lo que ellos de verdad quieren saber es que después del tratamiento van a poder regresar a trabajar, van a poder cuidarse a sí mismos, mejorarán los síntomas. Por tanto, cuando se hagan estos sets del estándar, el 75% son pacientes. Ellos traen sus propios asuntos a las mediciones de desenlaces y la idea es que al final de este año vayan a cubrir un 50% de la carga total de la enfermedad si les va muy bien. En este momento están en 47%. Estos son los sets de estándares. Tienen 21 para diferentes enfermedades. Por ejemplo, es muy interesante que desde la perspectiva del paciente, nosotros no vemos el cáncer de próstata, buscamos un cáncer prostático localizado porque los niveles de preocupación son diferentes del tipo de cáncer y tienen sets separados para cada uno. Y lo que estamos planeando de hacer ¿qué es lo que vamos a hacer en Brasil? Y bueno, la Asociación Nacional de Hospitales Privados está liderando esta iniciativa en Brasil y tuvo la posibilidad de obtener 8 hospitales. Nosotros somos uno de ellos para iniciar una simulación y una fase piloto. Acabamos de iniciar enviándole los datos en abril y fuimos el primer hospital en iniciar el primero de los 8, pero ayer me agradó mucho saber que ahora la mayoría de los hospitales han iniciado a reportar solamente 1 o 2. Les queda por empezar, pero estamos organizando eso para tener unos benchmarks nacionales y unos internacionales. Sí creemos que si podemos reportar
datos que sea significativo para el paciente, ellos puedan comprender y van a utilizar esos datos. Ellos van a ver que está bien meterse a internet y buscar los datos que los va a permitir escoger cuál hospital es el mejor en ese momento para esa condición, y nosotros creemos que educar a los pacientes y darles herramientas los va a ayudar a construir un mejor sistema con su ayuda. Bueno, a mí me gustaría terminar con una invitación para todos ustedes para que vayan a Sao Paulo. El próximo agosto vamos a tener nuestro foro con IHI y me encantaría verlos. Muchas gracias.